Voy a refinar un poco aquí, que le sobra algún chupón, cosas que van a donde no deben. Por ejemplo, esta que va para arriba, para adentro, fuera. Ahora que si lo dejo así, me hace aquí un doble tronco, igual que el tejo que ya tengo. Así que esto no me interesa. Lo demás es todo limpiar y cortar ramas hacia arriba, más hacia abajo, como en el vídeo anterior del tejo, y no tiene más misterio. Llevo un año cultivando estas 3 especies que os he puesto en el título. Son, bueno, la secuoya, la media secuoya, que es la de la imagen, y el ciprés calvo o ciprés de los pantanos. Antiguamente estaban dentro de la familia de las taxodiaceas, pero cuando se empezó a investigar con ADN se corrigieron muchísimas especies, y entre ellas pues estas. Se metieron todas dentro del grupo de las cupresáceas, y por un lado se fueron las secuoyas y metasecuoyas, y por el otro metieron a los taxodium, los cipreses de los pantanos y los ahuehuetes, los metieron con las criptomelias. Los tejos no están en esta familia, están en la familia de las taxáceas, no de las cupresáceas. Sin embargo, los cipreses normales, los leylandi, todos esos están dentro de las cupresáceas, que están junto a estos del vídeo. Es un poco caótico esto, porque las hojas no se parecen en nada, ¿no? Pero bueno, supongo que es un poco como las focas y los perros, que se parecen un poco en la cara, pero no tienen nada que ver uno con los otros. Eso es lo que dice el ADN de estas plantas. Y bueno, yo no soy botánico, yo todo esto lo sé porque lo he mirado en la Wikipedia porque me interesaba el tema. No sé si os habéis fijado que el vídeo no está en 16:9, está en 4:3, formato cuadrado, que me permite capturar toda la altura de los árboles, o casi toda, que el otro formato no. A lo mejor os gusta más, a lo mejor os gusta menos, porque estáis menos acostumbrados. Espero opiniones al respecto. Si os gusta más, pues me lo decís para que siga grabando en formato 4:3. Y con esto sí que os dejo con el sonido ambiente de este árbol hasta el siguiente árbol, que es dentro de unos minutos. Llevo un año con esta secuoya y he aprendido algunas cosas. Hasta ahora no le hice nada,
Y esas cosas que aprendí son que crece muchísimo y además lo va haciendo como en espiral. La punta va moviéndose en espiral, cada día está apuntando a un sitio diferente. Otra de las cosas es que echa muchísimos chupones por el tronco mismamente y alarga muchísimo las ramas. La verdad que tiene muy buena pinta para bonsai. No sé por qué no la usamos más. Bueno, sí sé por qué. Una de las razones es que es americana. En Estados Unidos la usan bastante. Le estoy haciendo una limpieza de chupones y de ramas bajas porque no me dejaban ni regar. Y luego, por último, lo que voy a hacer es recortar las puntas de todas esas ramas porque quiero que engorde el tronco, no que engorden las ramas. Aunque si no van a quedar de un calibre demasiado parecido al tronco. Entonces, para frenarlas, que siga creciendo hacia arriba, todo lo que quiera ya la cortaré, pero las ramas contenerlas. Yo creo que incluso si cortara las ramas a cero, volverían a brotar por el tronco y se podrían hacer ramas nuevas, pero por si acaso vamos a guardarnos alguna. Algo que estoy viendo en común entre las tres y que incluye también a los tejos es que son muy afines al agua. Estas tres incluso más que el tejo. Bueno, el tejo el tejo le gusta tener los pies fríos y ligeramente húmedos, pero a estos es exagerado. En cuanto les falta un poquitín que está el sustrato ya seco, se les caen las ramas hacia abajo. Y se les nota muchísimo. A los tejos no se les nota. Entonces el ciprés de los pantanos se lleva la fama por el nombre de ciprés de los pantanos y los ahuehuetes, ¿no? Pero pero es que tanto la secuoya como la metasecuoya son muy del estilo, ¿eh? A lo mejor no aguantan los sustratos encharcados como ellos, pero sí que quieren agua en abundancia. Como dije antes, ahora voy a quitar los extremos de las ramas para cortarlas, para limitarlas y que no tengan tanto vigor como quiero que tenga el tronco. Por último, el ciprés calvo o ciprés de los pantanos, de hoja caduca.
Este me dio un susto el año pasado porque tiró todas las hojas por sequía así muy pronto, en septiembre, y no volvió a brotar hasta marzo, abril. Y pensé que estaba al borde de la sequía, pero fijaos que guapo está. Voy a limpiarlo también. Este sí que no hay problema de cortar todas las ramas a cero, de quitárselas todas, porque vuelve a brotar. De hecho, cuando los rescatan, por llamarlo de esa manera, que dicen ellos, rescatar, cuando es cogerlos del pantano, no los rescatan de ningún sitio. Cuando los cogen, pues los dejan pelados y troncos bien gordos y vuelven a brotar de nada, del tronco directamente, y a partir de ahí los forman. Entonces, estoy viendo que estoy haciendo una tontería porque podría dejarlo perfectamente, simplemente cuidar un poco que no hubiera conicidad invertida en algún punto y dejarlo a su aire todo lo que quiera, porque la mayoría de las ramas no van a servir para nada y se podrían pelar todas en su momento y volveríamos a tener ramas nuevas. Así que este trabajo es un poco absurdo, de cuidarme de seleccionar ramas cuando no va a servir ninguna seguramente. Mi idea con este árbol es dejarlo crecer varios años, que engorde mucho. Mi objetivo es que tenga unos 4 o 5 dedos de ancho, y cuando llegue el momento acodarlo en la parte de arriba y sacarme otros 2 árboles más. Dicho esto, pues os dejo de nuevo con el sonido ambiente, y si os ha gustado, pues le dais un like, y si os moló el formato 4:3 así un poco más cuadrado en vez del apaisado, pues me lo decís para seguir haciéndolo así.